Hola hermanas y bienvenidas a su segundo episodio de su podcast de confianza podcast, donde hablamos de Alfred the Game, de chismes, de lo que ustedes quieran, me pidan, lo que necesiten. En el episodio de hoy, a petición de sus votaciones en el canal de Telegram, que por cierto yo estaba muriendo porque votaran por ese tema. Les juro que amo esta pareja y amo hablar de ella. En general de Alfred the Game, yo amo hablar. Entonces, cuando puse las opciones, dije, quiero hablar de esto. O sea, yo quiero hablar de todo, pero también quería hablar de esa pareja. Así que aquí estamos, porque ustedes lo dejaron en segundo ranking y ustedes lo pidieron. Aquí viene. Hoy vamos a hablar de Andrew y Neil como pareja, también conocida con shipeo como Andre, que por si no lo habían visto, si no lo habían notado, que no creo que sea el caso, tienen unos fanarts preciosísimos, que igual en el podcast de Spotify no se va a escuchar, de Spotify, pero en el de YouTube, ahí veremos poner imágenes. Que discúlpenme con las animaciones y todo lo demás, porque voy muy despacio, y aparte es como que prueba error, así que ahí vamos dándole los kilos. Lo importante es que salga. Ahora sí, volviendo con nuestro tema, nuestra pareja, nuestro ship, nuestros padres, todo. eh, bueno, en el anterior episodio comentábamos un poco acerca de Neil y de Andrew como personajes individuales y también como protagonista y coprotagonista. Ahora, el protagonista es Neil. Tenemos, volviendo a retomar un poco de eso, que pues Neil es el delantero de los zorros, quien fue fichado por Kevin Day. Tiene como que esa actitud de problemática, de todo el tiempo estar diciendo verdades, estar soltando bombas en todos lados, con su equipo, con la prensa, literal, ya después de un rato ya los zorros no querían ni que fuera a hablar con la prensa ni las entrevistas, nada, porque temían que en él es como un Tom Holland en la vida real, pero Tom Holland saca spoilers, Neil saca este como información de peso pesado y arma todo un revuelo alrededor de eso. Es polémico y no importa, él sigue diciendo sus verdades y tirándole odio a los Ravens. Énfasis en Rico. Y bueno, por otro lado está Andrew, que Andrew es uno de los dos gemelos entre Aaron y Andrew, de los gemelos Minyard. Su primo es Nicky y él juega como portero en la alineación de los Foxes, en la alineación principal. Es un muy buen portero, de hecho. Y aunque él empezó a jugar Exi en prisión y comentaba que pues básicamente no le interesaba en sí el deporte, pues poco a poco lo va aceptando porque también aceptar a Neil es aceptar a Lexi y eso es algo que él tenía como muy presente y pues nos damos cuenta que finalmente su siempre va a ser Neil. Así que va de la mano y tenían que ir de la mano y Android dijo pues o me resigno o no sé qué va a pasar y se resignó. Ahora, Andrew es, bueno, todos sabemos que tienen como unos pasados muy turbios, muy. En el caso de Andrew también su pasado involucra muchos temas sensibles. Entonces, por lo mismo, él empieza a desarrollar una personalidad que tú al leerlo los primeros libros sientes que bien podría ser el villano. O sea, si no estuviera la iniciación de los zorros, si quizá no lo viéramos desde una perspectiva un poco más familiar, más, entre comillas, amigable, podría tener esa personalidad de villano, villano malvado. Y también si tú no conocieras su pasado, podría pasar como tal. Entonces Andrew sí es un personaje un poquito controversial, junto con muchas cosas de la saga. Y por lo mismo, el hecho de que poco a poco se vaya desarrollando su vínculo con Neil, te deja uno como, nos deja uno como sorprendidos, impactados, porque tú ves venir de todo menos esa relación. Es como la relación con Kevin y Thea, tampoco, o sea, el fandom prefiere la de Kevin y Aaron, porque esa otra es como de, como por, te juro, Nora, te amamos, reina, pero ¿eso qué? Eso nada que ver, dicen. Bueno, volviendo aquí con Andrew y Neil. Tenemos que cuando Neil llega a la alineación de los zorros, y también era algo que comentaba en el video anterior, en el podcast anterior, en el episodio anterior, que Neil llega y tenía como una obsesión con el Lexi, precisamente porque toda su vida pudo verlo, pero no pudo jugarlo. Y se obsesionaba con
Rico y con Kevin, porque cuando él lo llevan para que intente jugar en el Evermore y ver si queda como el tercero de la alineación perfecta, sabemos que su mamá se lo llevó antes de que completara su tercera prueba y vieran si sí podía quedar en la alineación perfecta o no. Y entonces él conocía a Kevin y a Rico de chiquitos y tenía miedo de que Kevin lo reconociera, pero también le tenía una envidia y unos celos porque Kevin tenía algo que él había deseado. Y desde ahí se va dando como que empieza a coleccionar cosas de Kevin, empieza a coleccionar artículos. Y cuando llega con los zorros y se queda en el dormitorio y Andrew revisa sus cosas, se da cuenta de eso. Y como la misión de Andrew era proteger a Kevin, ve a Neil como una amenaza o una banderita roja, tanto en su protección como para Kevin. Entonces, pues ya sabemos que empiezan con el pie izquierdo. Desde el inicio, todo es muy random con ellos. Y porque se conocen, y literal se conocen porque Andrew le mete un raquetazo a Neil y le saca el aire. Que hay un meme en el fandom por esto, porque pues lo golpea y dice, le saca el aire y así, qué impactante entrada. Y pues bueno, después de eso y de que van viendo que hay como cosas, algo que no le gusta a Andrew para nada son las mentiras. Y tampoco le gustaba a Neil por eso, porque veía en Neil muchas capas y muchos temas. Era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Que si los ojos, que si el cabello, que si esto, que si el otro. Porque cuando Andrew conoce a Neil, Fa dice, este man está usando pupilentes. O sea, ¿qué está escondiendo? ¿Por qué usa pupilentes? ¿Y por qué usa pupilentes de un color tan básico como el marrón? Y lo digo con todo el pésame de mi corazón porque mis ojos también son marrones. Entonces, bueno, como café oscuro, pero anyway, tenemos que Andrew lo sabía y Andrew le daba curiosidad. Y finalmente llega lo de Columbia, que les dice a todos, pues vamos. Y yo en esa escena había leído como que muchas reseñas. Y aparte había visto spoilers donde decían que habían odiado a Neil por ese fragmento, a Andrew por ese fragmento, por ese capítulo en específico y que no entendían cómo es que se iba a dar una relación entre ellos, si había casi casi una tortura ahí. Yo cuando lo leí, todavía no llegaba a comprender a Andrew. Andrew se me hacía un personaje de muchas preguntas y no tantas respuestas, pero le daba el beneficio de la duda. Y con Neil yo ya estaba súper encariñada, entonces sí me dolió un poco lo que le hicieron ahí. Y más como él llega a pagarle a alguien para que pues lo deje noqueado y él no pueda darles información, porque sabemos que la información que tenía Neil era en extremo confidencial y pues no podía estarla soltando así como así. Incluso el propio Kevin más adelante, cuando ya pues se sabe todo de Neil y Neil empieza a soltar así como así, Kevin como que se retiene un poco porque sí sabe que son temitas un tanto delicados que involucran personas y familias poderosas. Así que ahí en ese caso Neil prefiere noquearse, pero antes de eso le da como una muestra de verdad a Andrew, que es que él se quita los pupilentes cafés y deja ver sus ojos azules. Y Andrew lo ve y le dice así como de, oh, mira, qué interesante, ¿no? Y se sorprende por ese pequeño gesto de honestidad por parte de Neil, pero también la personalidad de Andrew hace que sea un poco difícil leer sus emociones y es un poco muy reacio, un poco muy más bien reacio a demostrarlas. Por ende, en muchas situaciones ocurre que no hay como esa familiaridad habitual con la que una persona respondería a cierta escena o a cierto evento. No, Andrew es completamente diferente y por eso comentaba antes que podía llegar a parecer más bien indiferente, pero en ocasiones no es que él sea indiferente por voluntad, sino que se obliga a hacerlo porque después de tanto sufrimiento, simplemente él ya no quiere pasar de nuevo por algo, ya no quiere seguir sufriendo por algo y la indiferencia le parece a él su mejor camino, que pues claramente no lo es, pero es como una base en la que está construida el personaje. Ahora, tenemos que en el bar pues lo encuentra con Neil y todo demás. Y a partir de ahí es como que Neil es adoptado por los monstruos. Básicamente, o sea, adopta ahí porque uno está Kevin y Neil quiere seguir jugando y quiere que siga estando, o sea, quiere seguir estando con Kevin, quiere seguir estando con ellos. Y se va dando que pues donde va Kevin, va Andrew.
y entonces empiezan como que a estar ahí más tiempo, empiezan a ver situaciones, etcétera, etcétera. Y pasa que Andrew no se puede quitar de la cabeza que Neil es como, aparte de ser alguien interesante, que es como una alucinación, un ente tan efímero que en cualquier momento se va a desvanecer. Y cuando empieza a sentir cierta atracción, cierto afecto hacia Neil, él le echa la culpa de todo a su medicación, porque sabemos que Andrew estaba medicado y decía que pues Neil no era más que un sueño, no era más que una alucinación, no era más que un fantasma que se podía desvanecer. Entonces, bajo ese concepto, para Andrew se vuelve un poco más soportable el hecho de tener que lidiar con esos sentimientos que tiene hacia Neil. Por su parte, Neil comentaba en el primer libro que pues él no bateaba para ningún lado porque en realidad nunca pudo darse el tiempo de batear hacia algún lado ya que estuve huyendo, su mamá se lo prohibía porque el hecho de que él tuviese una debilidad como una pareja, que así lo veía ella, significaba que podía poner en riesgo su vida, podía poner en riesgo muchas cosas de las que ellos habían estado precisamente escapando, ya que pues el amor nos hace tontos y Neil no podía permitirse ser un tonto en medio de toda esa situación. Él tenía que estar siempre alerta y todo lo demás. Y ya sabemos lo que la regañiza que les daba a su mamá, a él y a sus novias cuando llegó a tener como algunos encuentros acá. Entonces Neil iba como que en blanco, él limpio, intacto, y pues por lo mismo llega y no sentía esa necesidad de batear forzosamente hacia algún lado. Y es cuando vemos que él, sin darse cuenta, empieza a tomar la correa que Andrew tenía. Esa correa donde Andrew era indomable, esa correa donde Andrew era de que nadie podía controlarlo, a excepción de Wymack, y en determinadas ocasiones, Neil simplemente por ser Neil y por saber cómo preguntar, por saber cómo decir las cosas, empezó a tomar esa correa. Y Andrew no se zafó de ahí, Andrew se quedó ahí. Y nos vamos dando cuenta de esos detalles, porque al inicio es una pequeña cosa. Después ya lo mandaban a decirle a Andrew tal cosa. Ya le pedían esto, ya le pedían aquello. Y para sorpresa de Neil, o más bien de los demás, Andrew lo hacía. Para Neil era como de, pues lo hizo, ¿no? Está bien. Y Neil se sorprendía porque creía que no era algo tan impresionante. Y para los demás, pues sí era algo impresionante, porque conocemos a Andrew y Andrew era bastante reacio a ceder en muchos aspectos. Y sobre todo cuando le daban una orden por los temas que venían en su pasado, obviamente Andrew eh, tendía a reaccionar negativamente o de forma osca para no ceder. Y con Neil era completamente diferente. O sea, Andrew cedía y a veces cedía a la primera. Es claro que siempre tenían este juego que de decirse verdades el uno al otro, que es algo que también me gusta y es muy importante porque a través de él aprenden a confiar. Tanto Andrew aprende a confiar en Neil como Neil aprende a confiar en Andrew, porque aunque saben que quizá no pueden darse la verdad contundente, fría y dura como quisieran, sí se dan verdades, a veces a medias, pero son verdades. No hay como una mentira en ese juego y eso les permite a ellos irse acercando, irse confiando el uno en el otro y finalmente era algo que podían estar intercambiando. Entonces, Andrew cuando tenía curiosidad de algo, porque si algo sí tiene es curiosidad, eh, hacía lo que Neil quería, pero a cambio de una verdad, a cambio que le respondiera cierta duda. Y lo que me gusta es que no muchas veces se cobraban esa verdad a la de ella. O sea, Kevin, Andrew podía darle una verdad a Neil y Neil podía decidir darle una en ese momento o dársela después. Y lo mismo a la inversa. Neil podría decirle algo a Andrew y Andrew no se, forzaba a decirle algo ya, 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 sino que Nora supo ir racionando esas verdades e irlas colocando en momentos justos y claves dentro del desarrollo de ellos como personaje, de ellos como pareja y con su entorno también, lo cual hacía que la trama pues creciera a un nivel tanto narrativo de historia como ellos de personajes. Y eso enriquecía muchísimo el panorama. Ahora, siguiendo con esto de que Andrew hacía lo que Neil básicamente pedía, tenemos también que de eso se deriva lo de Acción de Gracias. Y con esto, pues, Neil también se sintió cohibido en su momento y quizá también llegó a sentir un poquito de culpabilidad, pero no tanta como Nikki. Fue más preocupación y por la parte de Andrew fue más ese temor de que lo que le dijo a Betty, de que ya todos lo sabían. Y era algo que Andrew no quería que todos lo supieran porque no quería lidiar con las emociones de ellos. Sí,
retenía las suyas. No, Andrew no es el que te iba a consolar y te iba a dar palabras de apoyo. Él encerró sus propias emociones y no quería no quería tener que lidiar con las de los demás. Entonces, el hecho de que todos lo supieran era tener que enfrentarse de nuevo a eso, era tener que enfrentar su lástima, su compasión, sus preguntas. Y a Andrew no le gustaba eso. Y era completamente, y eso era y es completamente entendible el por qué no le gustaba. Ahora, en esos momentos de vulnerabilidad, tenemos que tanto él como Neil se apoyaban muchísimo. Otro ejemplo de esto es cuando a Neil le empiezan a llegar los números en retroceso, de que le mandaban 30, 29, así, 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 hasta el partido. Y tenemos que antes de eso le llenan todo el casillero de sangre y le ponen los felices 19 Junior. Entonces, para Neil fue eso un shock tremendo, porque primero creyó que era rico y todos creían que era rico, pero él sabía quién lo había escrito, él sabía quién lo llamaba Junior y el pavor que Neil le tenía a su papá es muy vívido y muy real en toda la trama. Entonces, verlo ahí, verlo plasmado, ver que ya estaban cerca de él y de un lugar donde él tenía familia, donde estaba construyendo su nueva vida y que además él sentía seguro, fue desmoronarse. Neil se desmoronó después de la práctica, lo vemos completamente ansioso. Si en los primeros capítulos o en los capítulos anteriores o en los libros anteriores lo habíamos visto siendo fuerte y resistiendo a todo y creíamos que en él no se rompía, ahí vimos como si podía fracturarse en pedacitos. Y él estaba devastado, él estaba de que no podía contarle a nadie más, no quería decirle a Kevin, él estaba lidiando con tanto y sin darse cuenta es que llama a Andrew. Y Andrew ya iba por la carretera a recoger su nuevo auto, porque antes de eso recordemos que ocurre lo de los cuervos que les destruyen el auto. Andrew ya iba manejando y recibe la llamada de Neil que le dice, oye, ven por mí. Andrew en faz se regresó y fue por Neil. Fue por Neil porque sabía que Neil, uno, casi no llamaba por su fobia a los teléfonos y cuando lo hacía es porque realmente necesitaba algo. Y si Neil necesitaba a Andrew, Andrew iba a estar ahí para Neil, a su manera, pero iba a estar ahí. Y tenemos que Neil estaba teniendo un ataque de ansiedad e hiperventilando antes de llamar a Andrew. Y cuando, o sea, él no se da cuenta que lo llamó y reacciona cuando Andrew menciona su nombre. Así de fuerte era Andrew para Neil. Entonces ocurre eso y Andrew regresa y vemos que le dice a Neil que iban a ir a tal lugar, que si quería ir con ellos, y Neil va con ellos. Y para esto, antes de que Neil llamara, él había tenido como que días muy pesados, estaba bajo mucho estrés, casi no había dormido, nada. Y sabemos que para Neil es muy difícil relajarse y confiar por lo mismo que ha vivido y por lo mismo que no cede tan fácil ante nadie. Y ahí vemos una escena que a mí me encanta y que demuestra todo el crecimiento que ha tenido y toda la confianza que ahora tiene hacia su equipo, porque se va en la parte de atrás del carro y van manejando. Y iba Andrew, iba Kevin, y Neil llega un momento en el que se queda dormido. Se relaja tanto en medio de todo lo que está pasando y está tan en confianza con ellos que se queda profundamente dormido. Y ni siquiera siente cuando llegan hasta que Andrew lo despierta y le dice, oye, vamos a recoger el auto, ¿quieres bajarte o no? Y él aún así decide seguir dormido, o sea, en un estacionamiento, dentro de un auto, porque sabe que de cualquier forma Andrew y Kevin están ahí. Ellos representaban un pilar al cual Neil podía aferrarse y ya después vemos que se regresan y lo demás, pero fue una escena que a mí me dejó muy marcada por eso, porque para Neil, Andrew era ese pilar fuerte y para Andrew también Neil llegó a serlo. Y lo vemos cuando se llevan a Neil, que bueno, aquí antes, Neil estaba buscando formas de dejar pistas y señales de que él no quería ser llevado, ¿no? Cosas importantes que representaban todo para él. Su raqueta de Exy, su bolso, el celular que le dio Android, que poco a poco se volvió algo importantísimo para él, porque recordemos que antes de eso habían sido la llave y que él nunca había tenido un hogar, nunca había tenido algo a que llamar realmente como casa, porque casa en el sentido familiar de la palabra, porque había tenido una casa antes en cuestión material, sí, con su papá y su mamá, pero eso no era un hogar. Había demasiada violencia, demasiados gritos, demasiados castigos hacia él, por lo que finalmente el hecho de tener algo a lo que aferrarse fue todo para él. Y lo vemos que cuando se lo llevan, él busca dejar esa señal de que no quería irse. Y aparte, mientras Lola lo va torturando, él lo que está dibujando en su palma es una llave, porque le da fuerzas
su equipo, le da fuerza a recordar a Andrew, le da fuerza a recordar al entrenador, le da fuerza a recordar todo lo que han vivido y le da fuerza a saber que tiene un hogar. O en este momento él piensa que lo tuvo, ¿no? Porque ya él se hacía más para allá que para acá, en muchos sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es el punto de quiebre tanto de Neville como de Andrew, porque Andrew encuentra esto. Primero él está enojadísimo porque golpean, me parece, a Aaron, porque les están tirando cosas, creo que golpean a Kevin, no recuerdo bien, pero él está molesto con lo que pasa y después se da cuenta que él no está. Llama a todos los hospitales de la zona y le dicen como de que no hay ningún Neil Justin aquí y él se paniquea horrible y va a buscarlo y es que encuentra la raqueta y encuentra la mochila y encuentra el teléfono sonando y está el fanart de eso y es dolorosísimo. Entonces Andrew lo recoge y de ahí ve que Kevin sabe la verdad. Andrew ahí se desconoció, sí, muy protector con Kevin en todo lo que quieras, pero ahí se desconoció, ahí Neil lo fue todo para él, fue su cúspide y le dijo a Kevin, ¿dónde está Neil? Y empezó a enfrentarlo, empezó a decirle, y Waymack atrás, Waymack ya con la llamada aquí de que, oiga, el Neil está bien, pero Waymack así, yo también quiero saber el chisme, y se les olvidó. Y cuando Kevin finalmente cede y cuenta toda la verdad, Andrew está como de, es que sin importar quién sea Natal Westminski, Neil es Neil, Neil no puede morir aquí. Y casi yo percibí que sintió alivio cuando todos lo percibieron, pero Andrew en especial se relajó a su manera cuando Waymack le dijo de que, oigan, cálmense, ya encontraron a Neil, sí está herido y todo lo que quieran, pero está vivo. Y fue como de, ay, entrenador, que por cierto está el extra en el Tumblr de Nora, ahí lo pueden leer. Y bueno, está esa escena. Y por otra parte tenemos que después Neil, obviamente con ese trauma encima de que casi lo desviven, lo torturaron horrible, Neil iba a estar que ansioso, que en un mar de emociones. Y lo vemos cuando se niega. Primero es fuerte porque se niega a hablar con el FBI, mantiene su máscara, su compostura. Pero en cuanto ve a los zorros, él se desmorona y lo que pide es de que lo dejen quedarse ahí. ¿Y qué hace? ¿Y a quién busca primero? A Andrew. Después vemos que ya llega Andrew. Y Andrew de inmediato va con ellos. Y vemos un gesto de preocupación genuina en Andrew cuando él le levanta la cara a Neil y le arranca el pedazo de donde debía estar su tatuaje y ve todas las quemaduras, las cortaduras y se lo vuelve a poner y está súper enojado, súper furioso, pero aún así le dice a Neil, quédate. Y aún así cuando se molesta con los policías y está por ir a desvivirlos y Neil le dice que no lo haga y se queda con él, Andrew cede. Andrew cede porque sabe que aunque él está molesto y quiere atacar a los policías y quiere atacar a todo el mundo, Neil lo necesita ahí. Entonces cede y se queda ahí con Neil. Y todos los zorros fueron también ese respaldo para Neil y le dijeron como de, tú tranquilo, nosotros te vamos a querer porque tú eres nuestro. Y cuando a Neil se lo querían llevar y Andrew va detrás de Neil, va con Neil, porque sabe que no puede confiar, o sea, ninguno de los zorros confía realmente en el sistema y para él significaba todo no perder a Neil, entonces le dice como de, no, yo voy a ir contigo, yo voy a ir contigo y va con él a la entrevista y lo apoya y es que escucha la historia, es el primero en escuchar toda la historia de Neil, pero él está ahí para apoyarlo y aparte de eso, cuando Neil tiene miedo de seguir y él le dice, ¿sabes qué? Deja a Nathaniel enterrado aquí con su padre. Yo a quien le dije que se quedara es a Neil, porque él sabe la diferencia de eso y sabe lo importante que es para Neil saber que puede empezar de nuevo, que tiene esa oportunidad y que aparte ellos van a estar ahí para apoyarlo. Y a partir de ahí durante todo el libro vemos que Andrew niega mucho a Neil y lo que él tiene, porque pues no es fácil ceder para ninguno de sus emociones y todo lo demás. Y además Andrew tenía miedo, a su manera tenía miedo de que todo lo de Neil fuera un sueño, tenía miedo de que tener que lidiar con algo, tenía miedo de que se volvieran a repetir ciertas vivencias. Y Neil no. O sea, Neil podía estar lo más horny, hot, caliente del mundo, podía ser una arepa toda ardiente ahí. Si Andrew le decía no, Neil, así fuera como fuera, era no. Así quisiera tocarlo y hacerle de todo, no lo iba a hacer. Y eso es algo que para Andrew significó todo, porque representaba que había respeto y que él como persona podía recibir ese respeto. Y era algo que Andrew nunca había tenido y algo que a él le impactó y aparte le gustó sentir que había alguien que finalmente lo respetaba, que finalmente daría todo por él.
Y Neil, por eso cede, por eso vemos cómo Neil respetaba su espacio, cómo Neil no lo tocaba aunque quería hacerlo, cómo Neil cedía y dejaba que Andrew lo tocase a él, pero él metía las manos en los bolsillos para darle esa seguridad y esa comodidad a Andrew. Y finalmente, cuando Andrew le permite tocarle el cabello, para Neil se siente la gloria. O sea, él dice, no, yo llegaré en esta vida. ¿Por qué? Porque significaba que Andrew había bajado su guardia, y le estaba permitiendo algo único y exclusivo a él. Y que esa exclusividad se la había otorgado porque Neil se la ganó. Se la ganó con acciones, se la ganó con respetar esos nos que Andrew le dio. Y para Neil significó tanto que se aferró también a ese momento, a esa intimidad que tenían. Y poco a poco, pues Andrew va cediendo terreno únicamente frente a Neil, porque sabe que en cualquier momento, así él haya permitido ya tocarlo y desvestir su cuerpo completamente, si él llega a decirle a Neil que no, para Neil va a seguir siendo no. O sea, Neil tiene muy claro eso. Aprendan de Neil que no es no, chihuahuas. Y bueno, tenemos que si se quedan ellos y empiezan a desarrollar esto. Y la parte, es que Neil es muy listillo y Andrew también es muy listillo, pero le choca que Neil sea muy listillo porque le puede devolver las bromas. Y lo vemos cuando Andrew le dijo a Neil que él era nada porque era un zorro y los zorros eran nada. Entonces, cuando Neil insistía en lo que tenían y Andrew decía de que no, no tenemos nada, y después Neil le dijo como, tú siempre dices que quieres nada, ¿no es así? Y Andrew así como dudando, porque Andrew sabía que algo iba a ser Neil, pero aún así le dijo sí, y le dice, y yo soy nada. Y Andrew así como de, sí, y le dice, entonces así como de, tú siempre has dicho que no quieres nada, o sea, ¿qué me quieres a mí? Y Andrew como de, ay, este niño. Pero en el fondo le latía el corazón súper rápido porque sabemos que el vínculo que tiene no se le puede poner nombre. Aparte de que ellos mencionaban lo nuestro, no era como tal, oye, vamos a ser novios. Oye, ¿quieres ser mi tiki fresa? No, para nada. Era un vínculo más allá. Yo decía la vez pasada, compañeros de vida, y creo que lo mantengo porque entramos, había tanto y pasaron por tanto, y finalmente ese vínculo se construyó de tal manera que no podía definirse como simplemente es mi novio o más adelante es mi esposo. No, era algo más simbólico que eso, en cualquier aspecto y en cualquier manera que se le viera. Entonces, al final pues vemos que volvieron rica a Allison ganando su apuesta porque ellos dos se quedan juntos. Y también vemos cómo Neil cede también ante Andrew, porque Neil no tomaba. Y Andrew cuando hacen el viaje a las cabañas le prepara, no me acuerdo si fue un mojito o le preparó otra cosa, pero como ellos trabajaron en un bar, pues sabían preparar los cócteles y lo demás y les preparan a los zorros, pero aparte Andrew hace uno especial para Neil y le dice como, tómalo. Y Neil le dice de que no, no bebo. Y Andrew le dice, no bebías antes por lo de tu papá, pero ahora ya se sabe todo, bébelo. Como esta es tu señal de que tu muestra de que estamos en confianza. Y Neil lo bebe. Obviamente Neil no es un bebedor ávido, no, nunca va a ser Kevin que ahoga sus penas y dolor en vodka, ni nunca va a ser Andrew que disfruta o mínimamente tiene al alcohol como un respaldo. No, Neil se alcanzó una copa y ya. Y en ese momento se dio para demostrarle a Andrew que confiaba en ellos. Y bueno, vemos que después se pelean mucho porque para esto no se pelea Andrew con él, sino Andrew con Aaron, porque ellos como hermanos tenían esta regla de que se iban a quedar juntos hasta que se graduaran, sin novias, sin amigos, sin nada, o sea, solamente familia. Y Andrew estaba muy resentido con la novia de Aaron y no quería que él se quedara con ella. Entonces había hecho como que muchas cosas para separarlos. Y cuando sale a la luz lo de Andrew y Neil, es Aaron quien toma cartas en el asunto y le pone un ultimátum a Andrew y le dice, ok, tú dijiste cero novias, cero contacto, pues ahora le hazlo valer, amigo. Yo dejo a mi novia, pero tú también dejas lo tuyo con Neil. Eso o me liberas del trato. Y Aaron le dijo a Neil, oye, yo ya le dije a mi hermano que te elija o nuestro trato o tú. Y Neil, todavía sin confiar en sí mismo, en sus cualidades, en su vínculo con Andrew, le dice, yo sé que Andrew nunca me va a escoger a mí. Y tómala que lo escoge a él. O sea, Andrew dijo, lo siento, Aaron, tú eres importante para mí, pero más importante es Neil. No voy a permitirme perder a Neil. Y escogió a Neil.
y vemos como Neil se sorprende por eso cuando llega a la fiesta, ya después de un juego que tienen, que llegan y que Aro le dice, oye, vamos a cambiar de cuarto, le dice a Neil, vamos a cambiar de cuarto, ya están las llaves, toma no sé qué, y Neil ve que Andrew se va a su cuarto, entonces Neil va también con Andrew y se queda así como de, ¿por qué rompiste tu trato? O sea, ¿por qué por mí tan importante soy? Y vemos que sí, ¿no? A su manera, los dos son súper importantes, el uno para el otro. Y como esto, hay muchísimas más situaciones y muchísimos más detalles, como el hecho de que el celular de Andrew y de Neil son iguales, Andrew lo compró igual. Cuando a Neil se le descargaba el celular, Andrew llevaba ahí el cargador para que él pudiese cargarlo. Se autoagregó en el celular de Neil. Luego, cuando Neil se molestaba con Kevin y en una ocasión Neil golpeó a Kevin, todos voltearon a ver a Andrew a ver si Andrew iba a reaccionar y Andrew así como de, pues se lo merecía, ¿no? Ah, pero cualquiera que hubiese golpeado a Kevin, ahí sí Andrew tomaba represalias porque sí sabemos sus conductas. Entonces, pero con Neil no, Neil era el intocable, Neil era el mero mero ahí. También vemos cuando Andrew se va, que supuestamente era rehabilitación, que ese es otro trauma del fandom, ay, voy a llorar, y él no confiaba en nadie, o sea, no tenía esa intención de irse porque no confiaba en nadie para cuidar a Kevin y Neil le permitió sentir debajo de su playera sus cicatrices, porque en ese momento había muchos espectadores. Y ahí White Mac dijo, aquí me huele a romance homosexual, aquí me huele a que está pasando algo. Y en ese momento Andrew ya sentía algo, pero aún así Neil ni cuenta se daba, o sea, ni cuenta se daba que Andrew le gustaba a él y ni cuenta se daba de que él le gustaba a Andrew. Entonces, para Neil fue como de un gesto, nada más. Y párale de contar. Y bueno, después de eso, sabemos que Andrew se va y la misión de Neil es cuidar a Kevin, pero su cuidar de él y su cuidar de Andrew son muy diferentes. Andrew estaba literal siendo la sombra de Kevin, mientras que Neil eh, pues sí lo cuida y todo, pero no iba a estar como niñera 24/7 con Kevin. Y luego viene lo de Evermore, que mandan a llamar a Neil y le dicen, oye, si no vienes, vamos a lastimar a Andrew. Y él va al Evermore, no por Kevin, sino por Andrew. Y cuando regresa Andrew, primero se da cuenta de que ese chico pelirrojo que le había estado dando problemas y sentimientos toda la temporada, no era un sueño, no era una quimera, sino que era alguien real que estaba ahí y que seguía ahí y con el cual iba a tener que seguir lidiando. Y para Andrew representó tanto un alivio como una consternación eso, así como de, ¿por qué? Y por otro lado, el darse cuenta de que Neil estaba tan herido, le preguntó si había sido por Kevin, porque si era por Kevin, Andrew sabía que tenía que tomar la responsabilidad, pero cuando él le dice que no, y le dice lo de Proust, me parece que es el doctor, eh, Andrew lo calla. Y fue así como de, ya sé por qué fuiste, pero ya no digas nada, por favor, ya es suficiente. Todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, para mí es suficiente. Y Ney lo entiende. Y fue como uno de los primeros gestos súper, súper, súper simbólicos que Neil hizo por Andrew. Y también de eso tenemos que cuando fue lo de los cuervos, que les fueron a hacer vandalismo y les destruyeron los carros y todo lo demás, Neil como novio millonario, o sea, él aquí en México sería de esos que te van a financiar todo, o sea, el novio buchón, chihuahuas, porque le dijo a Andrew de que yo te pago el carro. Y no fue cualquier carro, le compró un Maserati, por Dios. Yo quedé enamorada de ese carro después de que lo mencionan, yo me voy a buscar. Ahora no sé cómo voy a hacer, pero necesito un Maserati en mi vida. Y bueno, aquí se lo compra y es ya después de que ocurre lo de la llamada y todo eso. Y hay de hecho, creo que un video de eso, donde aparece con la canción de Shakira, Andrew, que el de sigilosa al pasar, ese, porque dice que usó su face card para pagarle a Neil. Entonces, Neil, literal, como novio millonario, tú pide, mi amor, yo te financio aquí el carro que quieras, es más. ¿Cuánto es poco, pues? Fue también otro de sus gestos. O cuando Andrew, a pesar de no tener interés en el Lexi, acompañaba a Neil y acompañaba a Kevin a comprar sus raquetas, a comprar su material. O en muchas ocasiones, ahí de las cosas que ha puesto Nora, o sea, ya como extras,
cuando mencionaban en una ocasión que cuál sería las siguientes polémicas en las que estarían involucrados los zorros. Mencionaban a ciertos zorros. Y de Andrew decía que, por ejemplo, él, su única como polémica. Ay, perdón. Ay, se me rompió la voz. Bueno, mencionaba que su única polémica era de que cuando ya jugaban en equipos profesionales, tanto Andrew como Neil, y su entrenador, o sea, el entrenador de su nuevo equipo profesional, era un antiguo Raven. Entonces, en una ocasión, Andrew no, Neil se lastima, se lesiona y se supone que no tenía que tener tiempo de juego. Pero Andrew estaba en la portería y en eso ve que su entrenador manda a Neil a juego. Entonces, Andrew reacciona y va a golpear a su entrenador porque es como de, ¿cómo vas a mandar a Neil? Te dijeron que no lo metas a jugar. ¿Cómo vas a mandar a Neil? Y ya. Obviamente eso se peleó porque me dieron a Neil a jugar. Y Neil seguro estaría como de, es que yo quiero jugar, ¿por qué me van a dejar en las bancas? Y esto lo puedo comprobar porque en el nuevo libro bueno, la nueva trilogía, en el de Jane y Jeremy, en la primera vemos primero como Jean ve a Andrew y a Nell y los describe como que son planetas que orbitan alrededor y se sienten atraídos mutuamente por la gravedad. O sea, y cuando uno sale demasiado de la gravedad de la órbita del otro, eh, inmediatamente se buscan con la mirada y se siguen y se vigilan así de reojo para asegurarse que están bien. Y es como de, tengo que cuidar a mi Casimerito. Esos dos, porque son bien chiquitos aparte. Pero bueno, eso. Y después tenemos que no, Neil cuando va a ver a Jen al final del primer libro, lo que pasa es que de Jen utiliza que fue lo mismo, o sea, lo mismo que vivió Andrew, una parte de eso lo vivió también Jen. Y Neil se mega molesta al saberlo, porque sabe lo que pasó a Andrew. Y también protege a Jen por lo mismo, porque no le gustaría que Neil volviera a sufrir eso. Y ya sabemos lo que pasa. Pero en el nuevo libro pasa que Kevin llega a una entrevista a California, ahí con donde están los troyanos y llega con Andrew. Entonces, primero Andrew no sabía que en él había ido, o sea, sí sabía que había salido de la ciudad, pero no sabía que había ido con Jen. Pero igual como que Neil se queda así como de, ya lo resolveremos después, Justin. Y pasa que Jen ve a Andrew fumando cuando están hablando y le dice Jen a Andrew, oye, deberías dejar de fumar porque si vuelve a ocurrir algo como la próxima vez, referencia al último juego de los Foxes contra los Cuervos, donde Neil quedó de rodillas y Rico estuvo a punto de matarlo con un raquetazo, eh, eso es a lo que se refería Jen y le dice, oye, si deja de fumar porque si ocurre lo de la última vez, dudo que sea lo suficientemente rápido para llegar a tiempo. Y tómala que te soltó un piedrazo, porque más adelante, estos spoilers, para los que no se han leído lo de la corte, bueno, de Golden Raven, que pasa que están pasando y contando el juego que tiene otra vez los zorros contra la nueva alineación de los cuervos. Y están como que jugando. Y en una de esas pasa que unos cuervos arremeten contra Andrew, pero su intención era matar a Andrew porque Andrew había matado a Rico, había desvivido a Rico. ¿Y qué ocurre? Que Andrew tiene como un desliz, entonces no le terminan dando en la cabeza, sino que le dan en el hombro y me parece que en el hombro o la clavícula y le terminan rompiendo, o sea, de que destrozando todo, pero aún así a Andrew no le importa porque ve que más adelante a Neil también lo emboscan y lo empiezan a golpear. Entonces Andrew quiere llegar a Neil, pero ocurre lo que Jen le dijo que no, llega a ser suficientemente rápido y a Neil le rompen dos costillas. Entonces Neil cae así de que sufriendo de dolor, se para obviamente el partido, lo separan y todo lo demás. Y después pasa de que a Andrew le tienen que hacer cirugía, Neil pues queda fuera de juego toda la temporada y le dicen que de hecho es un milagro si logra volver a jugar para los últimos dos juegos porque sus cosillas sí quedó delicado y pues Andrew está así y siento que eso va a quedar muy marcado para Andrew porque Jen le dijo que la siguiente vez no iba a conseguir llegar tan rápido y quizá pase, no que deje el cigarrillo porque al final vemos que igual en las notas que dejan ahora cuando le preguntaban algo de cómo hacía Neil cuando Andrew se cerraba completamente, decía que a veces él sabe cómo dejarle un cigarrillo ahí para que pueda calmarse o lo demás. Yo diría que quizá no lo deja, pero quizás sí disminuye su consumo, porque eso
queda como las situaciones que marcan a Andrew se generan también como un trauma y puede llegar a ser un trauma el hecho de saber que puede volver a perder a Neil, que en cualquier momento dentro de la cancha están en riesgo. Entonces sí podría al menos dejarlo durante los partidos o durante las semanas antes de los partidos o reducir su consumo. Y bueno, después de esto también, pues Neil queda incapacitado, también Andrew. Y aquí les comentaba lo de que, por ejemplo, en el otro dado que les decía que Neil pues quiere jugar aunque está lesionado. Aquí también pasa porque van a entrevistar a los zorros y, y Neil está así como de peor humor que de costumbre porque lo dejaron fuera de la alineación. Y aparte estaba súper enojado porque tenía problemas con los nuevos reclutas, que ya sabes que ahí con Jax tuvo su riña y su confrontación. El chiste es que casi casi no le tenía respeto y le tenían menos respeto ahora que se había lesionado. Así que Neil estaba pues de un humor de perros. Sinceramente, él no estaba para andarse luciendo y siendo un zorro ejemplar. No, él le tiró bombas a la prensa y así como de, oh, esto así. Y Andrew también estaba muy molesto porque habían golpeado a Neil y por lo de él no tanto, o sea, como que para Andrew era como de indiferente lo suyo, pero sí estaba molesto por lo que le habían hecho a Neil. De hecho, hay una escena en la que, de hecho, mucho de hecho, pero hay una escena en la que ayuda a bajar a Neil del auto y ahí vemos cómo es un poco más cuidadoso y lo demás. Pero pues sí, hay muchos detalles de ellos. Y siento que si me pusiera a analizar todísimos los detalles que aparte de estos que ya mencionamos, que son como los más visibles, vienen ahí escondidos en el libro, o los otros detalles que vienen, por ejemplo, en los datos que ha dejado Nora. Del libro, por ejemplo, tenemos lo de que el bar atender supo acerca de ellos, de los comentarios que le hacían él también antes, durante el primer libro, los últimos gestos que tuvieron Andrew y Neil, o después en el segundo, que es de los más dolorosos, porque hay muchísimo sufrimiento, el cómo ambos se empiezan a deconstruir mutuamente, y en el tercero, sus primeros besitos, sus primeros acercamientos, su contacto, el cómo Neil, fue con Andrew a acompañarlo cuando Andrew rompió la promesa con Aaron y le dijo a su novia a la novia de Aaron que literalmente ya podía estar con él, pero llevó a Neil porque sabía que él solo no se iba a controlar. Entonces lo llevó a él porque de cualquier manera Neil era ese soporte para Andrew. O también cuando el dato de que cuando el entrenador fallece, Neil es la primera vez en años que llora. Y Andrew, que pues no sabe cómo consolar, solamente se queda ahí de espaldas a Neil, diciéndole, estoy aquí, ¿no? Estamos aquí para ti, esto es inevitable, pero aún así comparto tu dolor contigo, aunque quizá no sepa la manera correcta de acercarme, estoy aquí para ti. O también cuando adoptaron gatos y tenían esos gatos, o cuando Neil descubre que la forma correcta de despertar a Andrew es solo llamándolo por su nombre, porque con eso basta. O también cuando ambos empiezan a jugar en una misma alineación y Neil se va moviendo de equipo hasta llegar al equipo de Andrew, porque quiere jugar con Andrew. Y no le importa estar en el equipo contrario de Kevin, él quiere jugar con Andrew. O la escena en la que Nora dice que ambos a veces tienen pesadillas en la noche, más frecuentemente Neil, y se despiertan de la nada porque, bueno, en el caso de Andrew, sus pesadillas son sobre perder a Neil y él se levanta, pero se tranquiliza al ver que Neil está durmiendo a su lado. O cuando Neil se despierta sobresaltado y no quiere despertar a Andrew, pero aún así Andrew siente el vacío en la cama y siente su ausencia de Neil y se levanta y lo va a apoyar a su manera o lo va a consolar. O cuando también Neil tiene esas pesadillas sobre perder a Andrew y sabe que Andrew está ahí. Hay muchísimas cosas. Podríamos extendernos otra hora, que en comparación del anterior esto se alargó muchísimo. Así que daba para dos partes el podcast, de hecho. Pero bueno, eh, esto fue todo el análisis por el día de hoy. Un poco bastante largo. Lo dejo aquí, hasta aquí, porque yo puedo seguirme largo y tendido hablando de ellos y hablando de todo lo lindo que escriben ahora. Ya hasta me entró el sentimiento, ¿qué les digo? Em, Queda hasta aquí.
vamos a seguir sacando más de este contenido de Alfred the Game hasta que hayamos exprimido todo de la saga, porque la amamos y la adoramos. Repito, en Telegram tenemos el canal, compartimos material exclusivo, material acerca de de la saga. Hice unos boletos del partido final de la Edgar Allan con Palmetto. Los tienen ahí, tienen las plantillas, las tienen en formato PDF, en formato PNG. Tienen también, por ejemplo, compartimos TikTokers que suben contenido de Alfred the Game, compartimos datos curiosos, comentarios que nos hacen interesantes, de todo. Entonces, si quieren igual ir a chusmear un poco, ir a hablar de Alfred the Game, pueden pedirme el enlace y yo se los facilito. Y si no, pues aquí está el podcast para todos libres. Va a estar aquí. Así que bueno, muchísimas gracias igual por su apoyo y por escucharme hablar de Alfred Game casi una hora. Y bueno, esto fue todo por este episodio.